Buenos días, tardes, noches, depende de que nos esté mirando. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Como cada domingo traemos una enseñanza bíblica, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos recomienda, qué es lo que nos exhorta a hacer, depende de cada quien. No es una crítica a nadie, es simplemente una enseñanza bíblica. ¿Por qué digo esto? Bueno, traemos un tema un poco, pues, controversial, por decirlo de alguna manera, porque pues no me toca a mí juzgar quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, pero sí la Biblia trae una enseñanza acerca de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, falsos profetas, y se encuentra en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. ¿Por qué estas enseñanzas? Bueno, acabamos de terminar el libro de Gálatas, la epístola de Pablo, y he estado viendo y me he ido yendo más bien los domingos y los miércoles con Mateo. No lo tengo decidido, pues estaba llorando que el Señor me guíe, pero esta es una enseñanza que el Señor me proveó para traerla como enseñanza, no como crítica, ni como advertencia, ni por juzgar a nadie. Eso no me toca a mí. ¿Qué dice la Biblia? Eso es precisamente lo que comunicamos, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es una realidad lo que habla la palabra de Dios. Y como cada mañana, pues me acompaña mi hija Bel, que aquí grabando, y ella va a leer los versículos principales en la Reina Valera y luego ella va a seguir dándome los versículos que vaya necesitando leerse. Y luego leemos, después de que lo haya leído en Reina Valera, vemos cómo nos presenta la Biblia las Américas. No que enseñe diferente, dice diferentes palabras, pero el significado es el mismo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, Bessie, por favor, en la Reina Valera, y después que lea los versículos, oras, por favor. Adelante. Dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se cosechan uvas de los espinos y higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buen fruto, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unja y use el que está predicando, Señor. Tú guíalo igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda enseñando y presentando tu palabra, Señor. Tú síguelos guiando y guardando, Señor, y pues Padre, síguelos dando las fortalezas para seguir en tu obra, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y los entendimientos de cada uno, Señor. Y pues Padre, ayúdanos a aprender algo de tu palabra, Señor, y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a pedirte por cada persona, Señor, las peticiones de cada uno de nosotros se los ponemos todos en tus manos, Señor, que sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, necesidades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, tú, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, te ponemos también en tus manos cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder de gobierno y cada líder espiritual, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos. Tú síguelos protegiendo y cuidando y guiando, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Ah, bien. Cabe recalcar que la Biblia de las Américas es Biblia de estudio y no que lo presente de otra manera, simple y sencillamente nos da un poco más de claridad, se acerca más al griego, dice el versículo 15 al 20 de Mateo 7.
Dice de esta manera, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo puede producir frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Es una advertencia que nos hace la palabra de Dios por medio de los apóstoles, los evangelios, por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bien, así como los alimentos se contaminan con cualquier otra cosa que no sea adecuada para llevar a cabo la alimentación, pues contamina el alimento. Así es precisamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un alimento y contamina cualquier otra enseñanza que no sea de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es el que nos dice en el versículo 15, cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, al cristiano, al que cree, se le advierte. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos hombres o humanos, o como quieran verlo, buscan la manera de lucrar, de sacar provecho, de quitarle ¿de quién es la palabra de Dios? De Dios, ¿verdad? ¿De quién viene? De Dios, ciertamente escrita por hombres, sí, pero guiados por el Espíritu Santo, que escribieron lo que el Espíritu Santo les dictó en diferentes épocas y en diferentes partes y diferentes tipos de varones. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque hay mucha gente que dice, es que nada más los cristianos nomás están pide dinero, porque no han tenido el cuidado de ver si precisamente son genuinos predicadores, llamados a predicar, no a lucrar, a predicar. Hay una diferencia enorme de lo que es predicar por llamamiento, que es vivir por fe, y otro, predicar por negocio, que es asalariado. Que la palabra de Dios nos enseña. Por eso la Biblia nos advierte desde el Antiguo Testamento, porque esto no es nuevo. Esto se le está hablando al pueblo de Israel, esto se le está hablando a la iglesia primitiva. Lo podemos constatar desde Jeremías 23:16, que es lo que el profeta Jeremías dijo guiado por el Espíritu Santo. Ahí sí, lo tienen ahí en Jeremías 23:16. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan, os haced desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Hablan, visión, fíjese bien, hablan visión de su corazón, lo que él se imaginó, no de la boca de Dios, de Jehová. Y si nosotros vamos a Mateo 24:11 al santo Dios, no, al, déme 5 versículos nada más. Dice la palabra de Dios, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Gracias, el que le entienda. Bien, el leer la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios es
conocer lo que la Biblia dice, saber lo que la Biblia dice. Yo sé que hay mucho en este tiempo, por eso hay un versículo ahí en esa porción que nos leyó Betty que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dudarán, porque andan viendo, andan diciendo, andan buscando aquello que ya se descubrió como o se dice muy común en el mundo, andan tratando de descubrir el hilo negro cuando ya está descubierto. Ya mucho se ha hablado, pero lo que pasa es que no queremos someternos a lo que dice la palabra de Dios. No queremos creer lo que dice la palabra de Dios, porque la labor del enemigo de desacreditar la palabra de Dios, de desacreditar a Dios, de desacreditar a Cristo, está funcionando y más en estas generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfrió y se está enfriando y el enemigo sigue trabajando, haciendo creer que no existe y ha tenido gran triunfo en esa manera. Es que yo no sé si existe el enemigo, yo no sé si existe Dios. ¿Por qué esas dudas? Dios ha existido y siempre ha sido Dios. Que el mundo cambie, que la tecnología cambia, no quiere decir que Dios cambia. Y nos advierte, fíjese bien lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Marcos 13:22. Y repite la misma advertencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, y si se pudiese, aún a los elegidos. Ah, gracias. Si se pudiese engañar aún los que han creído, aún a los creyentes. ¿Por qué? Porque harán prodigios, porque harán señales y harán prodigios que maravillarán la gente y de ser posible, hasta los creyentes serán engañados, porque harán grandes eh, prodigios, así como en Hechos 8, 9 al 10, ¿qué dice? Desde la antigüedad, de hecho, fíjese, ¿qué existía? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay todavía? Hechos 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Fíjese bien, gracias a mí, como desde antes ya había engañadores, magos con magia, haciendo prodigios. Ah, y la gente, cuando el Señor dijo, que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá así como se fue, le dijeron los ángeles a los apóstoles. Así se fue en una nube, así va a regresar. Y va a haber prodigios del Señor, no de magia o de trucos o lo que sea. ¿Por qué? Los espíritus chocarreros o inmundos tienen poder, claro, no son todos poderosos, tienen poder limitado, pero pueden hacer ver a la gente lo que la gente quiere ver. Cuando usted comienza a creer algo, está cooperando, añadiendo a esa fuerza para que se produzca más. Es lo que hacía, a quién recurren los magos, a quién recurren los que hacen magia. Hay trucos, sí, pero hay verdadera magia oscura que existe. ¿Y a quién engaña? A la gente. ¿Por qué? Porque no están eh, preparados ni han querido entender que hay engañadores con magia, con trucos, con lo que sea para poder desviar la atención del creyente hacia otra cosa. Si de ser posible, hasta los creyentes serán engañados. ¿Por qué? Porque no siguen sosteniendo su estudio bíblico, conociendo la palabra de Dios. Porque, no, es que tiene errores. No, pero otra cosa no tiene errores. Otra cosa parece muy llamativa, parece mejor que buscar a Dios. Es que queremos sentirnos importantes porque queremos tener superpoderes. Y de allí donde se afianza el enemigo y dice, yo te voy a hacer ver lo que tú quieres. Yo te voy a dar lo que tú quieres. Mira, tú puedes ver visiones. Mira, tú puedes hacer esto. Tú puedes, pero no pueden hacer las cosas que hace el Señor. Llevarnos al reino celestial. Eso es para mantenernos aquí abajo, cuando en realidad debemos buscar lo de allá arriba, ¿verdad? Por eso nos sigue diciendo el Señor, nos sigue
insistiendo ahí en segunda de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. ¿Por qué? Porque sí conocen, saben, pero la cuestión es ir en contra porque yo quiero verme importante, porque yo quiero ver que yo tengo sueños, yo veo visiones. Y llega alguien que le dice, no, yo, y ora y sana y tiemblan y hacen un show que impresiona al ser humano que los tienen comiendo de su mano, sin darse cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo, mira, las cosas son así, es espiritual, no es material. Obviamente que la obra necesita sustento de los creyentes, pero una cosa es que se necesite el sustento de los creyentes y otra cosa es que se abuse de ese sustento de los creyentes para tener un templo lujoso y una congregación pobre. Pero ¿quién es el culpable? Hemos visto, ahí estaban los davidianos, ahí en Waco. ¿Por qué pasó eso? Y otras muchas más todavía. Porque la misma gente, en lugar de buscar la palabra de Dios, busca quien les hable bonito, quien les predique a modo, quien les enseñe lo que quieren oír, quien les digan que son esto, que son lo otro. Cuando en realidad Dios te dice, mira, yo no necesito publicidad, el Señor echaba demonios fuera, sin hacerse publicidad. Nomás yo no, y luego mandó a los apóstoles, luego mandó a 70, y llegaron sorprendidos a unos demonios, los espíritus se nos someten. No te sorprendas por eso. ¿Por qué? Porque aún eso te puede llenar de vanagloria y decir yo. Y te puede pasar lo que dice ahí en Mateo 7, ¿qué? 21 al 23. Si me lo lees, es para que entendamos que no es el chiste. Tengo la gloria, pertenezco al Señor porque he hecho demonios fuera, sino porque obedezco sus mandamientos, sus estatutos. Así prediquemos, así sanemos, echemos demonios fuera. Si no está el Señor en nuestro corazón, andamos haciendo la obra sin el Señor. ¿Aprendimos? Sí aprendimos a hacerlo. ¿Y luego qué dice? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Apartados de mí, hacer gracias a mí. Y lo peor de todo, que como dice el versículo ahí, el 2:1, segunda de Pedro 2:1, dice en la última parte, y muchos seguirán sus desilusiones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si lo leíste, esa verdad. Porque nos está diciendo, mira, fíjate, no te dejes ir por la finta, hablando entendiblemente, porque no quiero usar palabras que hasta yo me quedé que dije. No nos dejemos vislumbrar, porque alguien habla muy bonito. Cuando se comienza a predicar la palabra de Dios limpia y puramente, la mayoría se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque no quieren oír lo suave, lo bonito que se les predica a modo. Es que nos habla muy feo, no, es que la Biblia lo dice, porque muchos han seguido a los que hablan falsedad. Y luego pasan cosas. Es que yo no sé por qué Dios lo permite. No, Dios no lo permite. La misma gente lo busca. Por eso nos dice ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Fíjese bien lo que nos dice, gracias. Amados, no creáis todo espíritu, no creáis a toda persona, sino probad los espíritus a las personas si son de Dios. Muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Lo entendemos.
¿Lo queremos entender o es como yo digo, como yo quiero, y porque yo digo, y porque yo quiero, y porque yo puedo? Claro que podemos tomar la decisión que queramos. No se juzga a nadie por su creencia, pero estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios, no estoy juzgando a nadie, simplemente que dice, habrá falsos enseñadores de la palabra de Dios que te van a traer leudada a la palabra de Dios y te van a querer decir, ¿te cuesta? ¿Te va a costar la entrada al cielo? Tienes que pagar, tienes que dar, tienes que hacer, manda todo tu dinero, no te juntes con tu familia y la gente haciendo la voluntad de esos lobos rapaces, separando las familias en lugar de unirlas, alejándolas, no le hagas caso a tu familia. No, es que trata, al contrario, de unir más a la familia en Cristo Jesús. No que no le hables, no que no la busques, al contrario, háblale y sí por todo el mundo, primeramente a quién, a los de tu casa, a tu familia, luego a tus vecinos y luego alrededor y luego a donde quiera que vayas, ve predicando el evangelio, pero no nos gusta, es que no tengo tiempo, es que en trabajo, es que pues tenemos tiempo para otras cosas, pero para Dios no tenemos tiempo, para estudiar la palabra de Dios no tenemos tiempo, nos dice la Biblia, ten cuidado, porque viene el fin y ahí el fin va a ser lo duro para aquellos que, conociendo la verdad, no la quisieron. Entonces, no le hace que eches demonios fuera, no le hace que predique la palabra de Dios, no le hace que hables en lenguas, no le hace que sanes a muchos. Si no tienes a Cristo en tu corazón y estás obedeciendo sus mandamientos, haciendo su voluntad, su doctrina, siguiendo su doctrina, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que no nomás es hacer por hacer, es que es negocio hacer poner una iglesia, es que es negocio hablarle a la gente y tenerla aquí para que traiga. No se trata de nada más, ciertamente dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, pero no exageremos ni minimicemos, ni para un lado ni para el otro, lo que es. Y si eres llamado, haya o no haya, tú sigues predicando, enseñando la palabra de Dios. Así se vayan todos de tu lado. Así no tengas a nadie, tú sigues predicando según la voluntad de Dios que te llamó a seguir predicando su palabra. Es que te puede dejar padre y madre y con todo Dios te va a levantar. Pero ¿cómo? Si es que realmente tenemos el corazón puesto en la verdad de la vida eterna que es en Cristo Jesús. No que dejemos de vivir en este mundo o nos quitemos la vida para irnos con el Señor, ya no. Todos tenemos un tiempo, Dios tiene un propósito para cada vida personal. Si aceptamos que Él tiene el control de nuestras vidas y le dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas, obviamente que por la obediencia Dios recompensa a sus siervos. No es necesario que tener lleno un templo de miles porque por cada persona es $1 y son miles de dólares. Y en el cielo, el templo lleno y el cielo vacío. Es labor tanto del siervo del Señor como los que están congregados como miembros de esa congregación el salir a predicar la palabra de Dios y no dejarse engañar y no engañar a nadie. No es que no hay diablo, sí hay. La palabra de Dios nos enseña que sí hay. No que Dios haya hecho al enemigo malo, sino que su orgullo lo hizo así. Hubo pecados en el corazón de la creación de los ángeles. ¿Es Dios culpable? No, porque todos tenemos libre albedrío. Depende de cada quien que quiere seguir. ¿Quieres saber qué dice la palabra de Dios? Tienes que leer la Biblia. ¿No te gusta cómo predica o cómo habla tu servidor o alguien más? Ponte a leer tú la Biblia para que te enteres. Ponte a analizar. Es que siempre estás hablando lo mismo. Es que la Biblia tiene miles de años y se sigue predicando lo mismo. No se le ha borrado ni una letra, ni una coma, ni un punto. Sigue siendo la misma palabra de Dios. Que muchos la atacan, no es novedad. Muchos se han atacado. La quisieron, la han querido hasta quemar, acabarla, quitarla. Y la palabra de Dios sigue constante. Porque la palabra de Dios ha de cumplir el propósito, como dice en su palabra, a lo que fue enviada.
a guiar a la humanidad a la verdadera vida eterna. ¿La quieren? Pues es que depende de cada quien. No puedo yo forzar a nadie porque Dios no forza a nadie. No juzgo a nadie porque eso le toca a Dios. Y si eres siervo del Señor, te va a juzgar Dios en su tiempo, porque el que más sabe, más se le exige. Dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que yo creo en Dios. Dice el Santiago, los demonios creen en tiemblas y no por eso son salvos. No basta creer en Dios, no basta creer en Cristo. Hay que creerle a Dios y hay que creerle a Cristo. Y hay que creerle que es la vida verdadera, la vida eterna verdadera. Pero no, es que, ay, me hizo temblar, me hizo llorar. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 16:13. Fíjese bien lo que dice. Dice la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para que el gran día, gracias. ¿Qué es lo que nos advierte la palabra? Los espíritus inmundos, como ranas que salieron de la boca de quién? De la bestia. ¿De quién más? De la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. ¿De dónde salieron los espíritus inmundos? De la boca del enemigo. Y está lleno y hay más y se siguen multiplicando. ¿Para qué? Para poder controlar, para poder manipular a los reyes, a los que están en gobierno. Ya están metidos hasta en el gobierno de cualquier país. Ya no se busca servir al pueblo, ya no hay amor para el pueblo. Ahora los presidentes y gobernadores en general quieren que el pueblo les sirva a ellos, que ellos son, cuando son siervos. Pero lo mismo pasa en la iglesia. Ya queremos que el Señor nos sirva a nosotros, en lugar de nosotros servirle al Señor para el pueblo, para la humanidad. Entonces, fíjate bien, de quién sabía nuestros espíritus inmundos. Pero es que a mí me ven. Apocalipsis 20:10. Dice la palabra de Dios, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Para que sean atormentados día y noche, gracias. Pero ¿de qué nos está hablando? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y desafortunadamente, desafortunadamente, muchos seres humanos es que nos quieren imponer la religión, es que nos quieren imponer a Dios. No, es voluntario. Si quieres poner atención y crees que tienes una alma y que esa alma va a ir a donde tú la mandas, quieres ir con Satanás al infierno, que el Señor lo reprenda, porque es el futuro del enemigo, el lago de fuego con azufre, donde dice Apocalipsis 20:10. Si tienes Biblia, lee. Si no consigue una, búscalo en Google, ahí también te dice. Ahí hay enseñanzas bíblicas si las quieres. Así como en las redes sociales hay tantas cosas, también está la Biblia. Para que no haya excusa de que digan, no, es que aquí no. Siempre se le saca la vuelta a la Biblia. Siempre se le saca la vuelta a la verdadera enseñanza. Es que no me hace sentir. No se trata de sentir. Se trata de entender, de conocimiento, de entendimiento. ¿A dónde va a ser lanzado el enemigo? Al lago de fuego, con los falsos profetas, con la bestia, con aquellos que no creyeron a la palabra de Dios, que no le creyeron a Dios, que no le creyeron al Señor. ¿Tienen solución esto? Sí, sí tiene solución. Pero ¿qué es lo que nos falta? Decisión. Es que los abuelos,
Es que los viejos, fíjese cuántas generaciones han pasado desde la fundación de la humanidad en este mundo. Miles, millones de generaciones. Y los viejos, por los viejos, es que no entiendo cómo le hacían, porque tenían tecnología, no como la que está ahora, pero tenían la tecnología necesaria porque tenían suficiente cerebro para entender y hacer lo que hacían. Es que, y sacan tantas cosas, es que los estos, es que los otros, y ay Dios, pero nadie dice, es que Dios Todopoderoso hizo la tierra y el enemigo está atacando la mente, el corazón del ser humano para engañarlo y lo está logrando. Por eso el amor de muchos se enfriará, porque pueden engañar hasta a los mismos creyentes. Así, ¿cuántos cristianos, después de haber recibido a Cristo en su corazón, supuestamente fueron bautizados, ahora andan pisoteando el nombre del Señor, haciendo lo que no corresponde? Por eso es lo que debemos entender, de que pues oye, todo árbol que no dé fruto será que echado al fuego. Ahí en Juan, ¿qué? Ay, no lo tengo. 15, 15, Juan 15, no me acuerdo, dice que todo algo que no dé fruto, porque yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Dice Juan 15, 4 y 5, dice la palabra de Dios: Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Porque sin mí, nada puede. Todo pámpano, toda rama. ¿Dónde se ve lo que es un pámpano? La rama del árbol frutal, donde crece el fruto. ¿Y qué necesita la rama para dar fruto? Al tronco. ¿Y el tronco que necesita? La raíz. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Qué fruto necesitamos dar? Según lo que decimos que somos cristianos. Y si no damos ese fruto, entonces no somos lo que decimos que somos. Y Pablo advirtió acerca de los falsos profetas ahí en Hechos 20:29. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Que no perdonarán al ganado. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces. ¿Quién es el ganado? Se oye feo, pero es la palabra de Dios. Somos las ovejas, pero tilda como ganado. Es una comparación. No perdonarán. Porque sé que después de mí, dijo Pablo, de mi partida, cuando yo ya no esté aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. ¿A quién? A las ovejas, a la congregación que dice Mateo 7:15. Lo leímos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ah, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice, mira, te doy toda la enseñanza, te enseño todo el camino. Yo no te puedo torcer el brazo para que lo hagas. No te puedo forzar. No quiero, sí puedo, pero no quiero. Porque es libre albedrío. Tú decides por ti mismo. ¿Vas con Cristo o vas por tu cuenta? Eso depende de cada quien. La enseñanza está ahí. Hay falsas doctrinas. Están sacando que el libro de Enoch y que este y que el otro. ¿Cuándo? Siempre. Y no nada más el libro de Enoch. Nos engañaron. Nos echaron mentiras. Está el libro de Judas. El Apocalipsis de Judas. Está esto, está lo otro. La palabra de Dios ha sido seleccionada por un congreso en tiempos pasados. Son libros canonizados. Son libros elegidos. Pero no, es que alguien dice más. Dice Mateo 12:23. Dice la palabra de Dios: y todas las gentes estaban atónitas y decían:
¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este? Gracias, amigo. Y todavía, ¿será Cristo el Hijo de Dios? ¿Será? Sí, sí lo es. Es que, que, repito, hay mucha facilidad para entender si buscamos, si queremos información verdadera. ¿Qué es la Biblia? No es que el Corán, no es que el Canon, no es que ¿qué dice la Biblia acerca de quién es Jesús? ¿Qué hay en la historia secular acerca de Jesús? ¿Qué estoy diciendo? Si investigamos, si buscamos, si nos interesa, que debería haber, porque de ahí depende la vida eterna en Cristo Jesús en gloria o en el lago de fuego. Eso depende de cada quien, ¿verdad? No, no es de que el Señor va a bajar y tienes que y te vayas por torcer el brazo y tienes que ir. Por eso dice el 17 y ya no traigo mucho más que eso, ¿verdad? Así que todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. El 18, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Y luego el 19, y todo árbol que lleve buen fruto, y todo árbol que no lleve, buen fruto, córtese y échese en fuego. Córtese y échese en fuego. ¿Qué es lo que entendemos? Ah, no, es que está hablando, no. Es un ejemplo, una comparación. Todo aquel que no da el fruto, el que dice yo soy cristiano y no está dando el fruto, será cortado y echado en el fuego. Donde está el falso profeta, la bestia, el mismo enemigo, ahí será echado el no creyente, el que no le creyó al Padre. Es que si Dios no me da lo que yo quiero, tengo que buscar. No, si Dios no te da lo que tú estás pidiendo es porque tú no estás obedeciendo. Queremos tomar la palabra de Dios como un libro mágico y no es una palabra de enseñanza, de advertencia, de guía. Pero no, es que como no vemos la mano y estamos viendo las situaciones, estamos viendo qué pasa en otros países, está la sequía. No, es que no pasa nada, está pasando. Están todas las señales de guerra, rumores de guerra, y vienen muchos falsos profetas y vienen y se están enfriando mucho. Desde la lamentada, ¿cómo se llamaba la del COVID? La pandemia, muchos templos no tienen ni la mitad de la gente que tenían antes, porque el amor de muchos se está enfriando, porque no había genuinidad y no la hay. No es que yo juzgue a nadie, es un hecho. Mire a su alrededor, cuántos buscan a Dios. ¿Saben sus jóvenes quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Saben por qué celebran Navidad? ¿Saben por qué se celebra Semana Santa? ¿Lo entienden? Ah, mitología. Oh, sí, muy sabios. ¿Qué? Si la palabra de Dios no es cierto, no es que yo se lo desee. A mí se me llamó a predicar la verdad, la palabra de Dios. No a lavarle el oído, ni a hablarle a su oído suavemente, sino que dice la Biblia. El 19, ¿qué dice, mija? De Mateo 7. Dice la palabra de Dios, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échese en fuego. ¿Y el 20? Así que por sus frutos los conocerás. Así que por sus frutos los conocerán. Dice allá en Lucas 3:9. Dice la palabra de Dios, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La venida del Señor está próxima, ya han pasado muchos años, siglos. El Señor está pronto, pero ¿qué es lo que debemos de ver como cristianos? Es que tenemos que ir a dar esos frutos de aquello que decimos que somos, árboles buenos. Realmente lo somos. ¿Por qué? También el hacha está puesta a las raíces de los árboles. No dice del árbol, dice de los árboles, pues que no hacen buen fruto y serán, ya parafraseando el versículo, y serán cortados y echados en el fuego, en el lago de fuego y azufre.
Yo no sé usted, pero mi deber, yo no le estoy cobrando nada a nadie porque es mi deber. Estoy llamado a predicar la palabra de Dios, no a predicarle a modo a nadie. La quiere, es lo que dice la Biblia. Yo no lo digo. Si yo dijera de mí, pues sería un falso profeta, un falso predicador, un simple comerciante. Pero gracias a Dios que puedo decir felizmente, a nadie le he quitado nada, no le he pedido nada, el Señor me ha dado todo y lo he dicho y lo repito, no tengo de más, pero ni de menos. Gracias a Dios siempre suple cuando hay una verdadera fe. ¿Qué es lo que quiere para ustedes y para sus hijos? ¿Qué es lo que espera? Confía en Jehová, confía en Dios, aunque digan, brinquen y salten y echen maromas. Andan buscando aquí abajo, repito, allá en Efesios me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, me parece, o Mateo. A ver, léemelo, por favor. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias. Y todas esas cosas, o sea, buscar primeramente el reino de Dios, arriba. Hay varios versículos que nos hablan y no vamos a ir porque no tenemos, no nos ha incluido. Y se pone la vista arriba, donde está Cristo sentado a la vista de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero déjeme decirle que Dios puso en cada ser humano, en cada uno de nosotros, libre albedrío, libre decisión. Obviamente se respeta lo que cree cada quien. Yo le comunico, le comparto lo que dice la palabra de Dios, porque yo creo y estoy seguro que es la verdad. Estoy seguro que aquí está todo. Pero depende de cada quien. Depende de cada quien. Estamos en las redes sociales, en varias, no en todas. Pero puedo ver la diferencia de unos videos a otros y me quedo, wow. Pero yo no estoy para que véame o no me vea, es decisión de usted. Es palabra de Dios. Si le pone o no le pone, o le quita o no le quita. Si le gusta o no le gusta, es palabra de Dios, no es mía. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos das la luz del día, nos dejas verla. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a tus siervos que verdaderamente predican tu palabra, no con el afán de ganancia deshonesta, sino con un corazón dispuesto de comunicar tu verdad, tu vida eterna. Bendice tus siervos, bendice tus iglesias, bendice tus misioneros, tus evangelistas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano, hermana que esté en tribulación, en necesidad. Sé con ellos, donde quiera que se encuentren. Bendícelos, prospéralos. Te pedimos por este mundo, Señor. Las almas de cada persona, de cada ser humano, que es lo importante. Sé con ellos. Habla a sus corazones. Ilumínalos. Darles la oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor, de entender y buscar tu camino. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, protección y guianza, Señor, sabiduría, fortaleza y la plenitud de tu Espíritu Santo. Pedimos perdón por nuestras faltas en Cristo Jesús, en sus méritos, no los nuestros. Amén. El Señor les bendiga.